Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la 4TV. Hoy nos encontramos con la compañera Olga Villalta. Ella actualmente es diputada del Movimiento Semilla, el partido que actualmente gobierna en Guatemala. Pero además, ella también es escritora y quisiera que ella misma se describiera un poquito más. Bienvenida a México otra vez, Olga. Y pues cuéntanos, para los que no te conocen, un poquito de ti. Bueno, yo, eh, como ven, tengo bastantes años en mi haber. Este, Tengo una trayectoria, digamos, de estar en espacios políticos, sociales y demás, de más o menos 50 años. De hará unos 35 años estoy en el movimiento de mujeres, soy periodista, columnista y pues desde esa trinchera de las columnas pues he logrado influir, digamos, en temas como feminismo, derechos sexuales y reproductivos, coyuntura nacional, etcétera. Pues bueno, mi vida ha estado siempre marcada efectivamente por lograr mayor democracia, mayor justicia social, derechos humanos y estuve viviendo acá en México del 82 más o menos al 88, cuando en Guatemala ya se pudo regresar porque estaba de alguna manera en un autoexilio, ¿no? En el 88 ya había condiciones para que regresáramos muchos y entonces a partir de ahí yo regreso a sobrevivir. Vendí libros, tuve una librería y después pues me dediqué a comunicación y género. Tengo un diplomado en estudios de género y entonces he hecho muchas consultorías para ONGs sobre derechos de las mujeres, violencia contra las mujeres, educación integral en sexualidad, más o menos eso. Ahí precisamente tenemos aquí un libro muy reciente, Olga, que desde el nombre, La Conversa, tiene que ver mucho con tu faceta de periodista. Has tenido algunos programas y sé que de ahí viene un poco cómo estructuraste este libro. Platícanos cómo fue hacer esta recopilación y también pues eso nos da pauta. Ya lo mencionas que estuviste en México, en el exilio, en el tiempo donde había mucha violencia en Guatemala. Y eso también viene en el presente porque pues estamos viviendo en el mundo otra vez momentos de extrema violencia de la ultraderecha y eso nos va a hacer que vayamos platicando más adelante hacia una coyuntura actual de Guatemala y la región. Pero platícanos cómo fue hacer este libro de la conversa. Bueno, quiero decir que aquí fue que conocí la palabra conversatorios, ¿verdad? Yo iba a actividades culturales aquí y cuando regreso a Guatemala me relaciono con un espacio que promovía la cultura y también la música, los cantautores, todo eso. Y entonces inventamos los martes culturales y le llamábamos conversatorio. Cuando yo empiezo a hacer columnas, me pidieron que le pusiera nombre a la columna, entonces se me ocurrió ponerle La Conversa, porque estas columnas lo que pretendían es entablar una conversación con quien lo lee, ¿no? No necesariamente mi opinión como un ladrillo, sino un texto que ayudara a pensar, que ayudara a analizar. Y pues en ese ejercicio, pues muchos te revierten el asunto, ¿verdad? Y le va mal a uno, pero sin embargo, em, el consejo que nos dio una escritora de Guatemala, que es Premio Nacional de Literatura, Ana María Rodas, era nunca respondan enojadas, dejen reposar el tema y 3 días más tarde respondan para que... y entonces así mucha gente posteriormente se convertía en mi seguidora, ¿verdad? Entonces, hoy es difícil con el mundo tan inmediato de las redes sociales.
Es difícil reposar, ¿verdad? La respuesta, pero ese es el motivo de la columna, promover la reflexión, el análisis. De alguna manera es una mirada que yo ponía a disposición de los lectores y las lectoras, que podían estar o no de acuerdo, pero que invitaba a la reflexión, invitaba a la conversación. Por eso se llama la conversa. Y bueno, entonces había ahí 30 años y más de columnas y hoy que estaba en el Congreso, pues entonces ya no estoy haciendo columnas y dije es momento para escoger algunas y que mantienen su vigencia en el tiempo, que no son tan coyunturales y que tienen mi mirada feminista, ¿no? Entonces contraté a una escritora para que hiciera el trabajo de curación de los textos. Y pues ahí está, es un regalo para las organizaciones de mujeres y a la vez la editorial que la publicó, pues también nos tiene a la venta. Sí, bueno, ahí ya estamos platicando sobre varias cosas que se unen en tu faceta, ¿no? La escritura, pero también pues la temática feminista, la temática política social, que pues si lo vemos en la distancia, pues todo ese activismo, toda esta cuestión desde diferentes facetas que tuviste que tener en ciertos momentos, pues llevan pues tanto al libro, pero también a más cosas. Y eso pues se une la faceta cultural de la escritura, del feminismo y las causas, los movimientos, hasta llegar a diferentes posiciones, pero actualmente pues el cargo de la diputación, ahí platícanos ahora cómo ha sido pues esa, sí, esa faceta de tu vida donde es una buena enseñanza porque pues muchas personas que vienen del activismo o desde otras formas de estar en la política, en lo social, pues tienen que llegar a veces a llegar a un encargo, ahora sí pues para ejecutar porque luego pues lo hace uno desde otras áreas, pero quisiera que nos platicaras cómo fue ese punto para llegar ahí y cómo estás viviéndolo actualmente. Sí, bueno, yo me embarco en el movimiento Semilla desde su inicio, cuando no se pensaba hacer partido, sino una especie de tanque de pensamiento. Me uno a los primeros 25, digamos, y la idea era eso, producir reflexiones, aportes, etcétera. Pero se da la coyuntura de 2015, en donde se logra sacar al presidente nefasto Otto Pérez Molina, y entonces algunos empezamos a plantearnos, ¿por qué no hacer un partido? Por qué no apostar a los espacios legislativos y espacios ejecutivos? Y una asignatura pendiente que yo tenía era la formación política. O sea, siempre he creído en la formación política. Me parece que es importante la formación política. En el 24 hicimos un seminario con algunos compañeros de Morena, a nivel así latinoamericano, y la mayoría coincidíamos en ese seminario que era necesaria la formación política. Entonces, yo aporto al movimiento Semilla no pensando en participar como diputada. Fue un poquito de carambola que me toca ser diputada porque hay una parte que es el listado nacional, que son 20 espacios. Y pues cada partido tiene que presentar un listado nacional. Generalmente esto lo nombra el Comité Ejecutivo Nacional de los partidos. En ese caso eran muy pocos los que habían apostado a ser del listado nacional. Y bueno, se me llama por parte del partido a que los apoye, sin esperanzas de quedar en el Congreso. Pero afortunadamente queda Bernardo como presidente y por lo tanto nos jala, digamos, a estos diputados que íbamos ahí apoyando, ¿no? Porque tiene que salir el que actualmente es ministro de Finanzas. Entonces la sexta era yo,
Entonces me llaman a que tengo que participar en el Congreso. Eh, yo he partido más que todo para mi agenda en el Congreso, lo que traigo de bagaje, que es movimiento de mujeres y de niñez, ¿verdad? Entonces le he apostado a iniciativas de ese tipo y de tener iniciativas regresivas en derechos humanos, que la mayoría de diputados, de los 160 diputados, podríamos decir que un 80% de los diputados son antiderechos, ¿verdad? Y pues hay mucha corrupción también. Entonces, estoy satisfecha de lo que he hecho, aunque sé que de parte de los movimientos sociales hay una demanda más de lo que nosotros podemos hacer. O sea, es más fuerte la demanda que la posibilidad o las herramientas que podemos tener nosotros en el Congreso. Y porque como al ser bancada oficial, de alguna manera tenemos que defender al gobierno, ¿no? Porque defender al gobierno en este momento es permitir que se sigan haciendo beneficios para la población, ¿no? O sea, el Ejecutivo le ha apostado más que todo a las áreas más pobres, a las áreas rurales, y entonces en ese sentido los sectores urbanos no entienden, ¿verdad? O sea que se está apostando por la gente más olvidada. Entonces, nosotros desde el Congreso pues nos toca apoyar el presupuesto y iniciativas de ley del Ejecutivo que van en ese sentido. Sí, ahí algunos que ya seguimos desde hace tiempo el caso Guatemala y hemos colaborado, pues sabemos un poco del panorama, cómo llega el presidente Arévalo como muy atado de manos en varias cosas. Platícanos, pues tú qué crees que han sido los principales logros que se ha tenido tanto del Ejecutivo y también, pues, ¿qué ha podido hacer la bancada Semilla del Movimiento Semilla? Pues también bajo un ataque de lawfare le llamamos, Ujú. porque hay que mencionar que estuvo en riesgo la toma de posesión, se prolongó mucho en el 2023, la toma de Arévalo. eh, Ahí tuvo que haber mucha movilización del movimiento social, principalmente del indígena, y pues sabíamos que desde ese momento pues llegaban, como mencionamos, muy atados de manos, pero ¿qué sí se ha podido dentro de todo esto y qué es los principales obstáculos? Porque pues también sabemos que dentro del Poder Judicial ustedes también han librado una batalla pues de lucha contra la corrupción desde hace mucho tiempo, pero sigue esa batalla en el presente y cómo se dibuja el panorama, pues tanto lo que ha sido desde la toma de posesión, lo que ha podido hacer el gobierno, los diputados, pero cómo viene esta coyuntura ahora en este 2026 rumbo al 27, porque pues tenemos las elecciones en puerta y pues como han estado las elecciones últimamente en América Latina, pues están muy cerradas, es muy complejo. Claro. ¿Cómo pinta todo ese panorama, Sí, Olga? yo creo que así como en la coyuntura del 2015, una de las cuestiones que manifestaba la población era, me gusta ese movimiento porque no tiene líderes, porque no hay quien diga, sino es espontáneo. Yo lo veía como un grave error o una falencia terrible que no tuviéramos en ese momento dirigentes o dirigentas que condujeran ese movimiento, ¿no? Varias veces, por los años que tengo de participar en política, en varias coyunturas ha pasado eso, ¿no? Que se levanta la población, por ejemplo, en el 78, prácticamente había barrios que se consideraban zonas liberadas, ¿verdad? O sea, todo por el aumento al pasaje urbano, pero no había capacidad para conducir ese movimiento. Y creo que la defensa del voto en el 23 también tuvo esa dificultad. O sea, los movimientos fueron espontáneos. Entonces, eso en el momento funcionó, pero después baja y se
crean expectativas más allá de lo que realmente se podía hacer. Para mí el gobierno de Arévalo era una ventanita en que los guatemaltecos podíamos construir organización sin represión del Estado como tal, ¿verdad? O por lo menos del gobierno, ¿no? Entonces ha habido represión del Ministerio Público y corrupción de parte de los jueces que han hecho que muchos compañeros y compañeras o funcionarios judiciales, digamos, tengan que estar aquí en Estados Unidos, en muchos países, autoexilados, ¿no? Entonces, me parece que nuevamente nos encuentra esta coyuntura que viene ahorita sin organización. Digamos, hay más o menos 25 partidos inscritos que ya están. Hay como 22 en la puerta, ¿verdad? Tratando de ser partido. Pero yo diría que un 90% son de derecha y apenas como 5 o 6 partidos podemos considerarlos de centro a izquierda, digamos, o sea. Entonces, esas negociaciones para hacer un frente amplio están siendo difíciles, ¿verdad? Porque pues muchas veces queremos hacer alianza, pero poner como principal nuestra posición, ¿verdad? Cada partido quiere definir el objetivo, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo desde el 24 insistía, aprovechen para hacer más partidos. No llamaba a que se sumaran a Semilla, sino hagan otros partidos, ¿no? Porque para la presidencia sí puede funcionar un frente amplio, ¿no? Sin embargo, no. Ahorita hay un ambiente desde los analistas, ¿verdad? Digamos, de centro izquierda, en contra de Arévalo. O sea, Arévalo tiene la culpa de que haga frío o que haga calor, ¿verdad? O sea, para ponerlo en términos profanos. Pero, o sea, por ejemplo, con el caso de la USAC, por décadas hemos defendido los sancarlistas la autonomía universitaria. Y, sin embargo, ante la poca organicidad, digamos, de los estudiantes, porque, digamos, 85,000 visualizaciones de una publicación de los compañeros que estaban luchando por recuperar la universidad, no se te concretan en la marcha del 21 de junio. Yo fui a la marcha del 21 de junio, ahí andábamos los que peinamos canas, andábamos, a mí me dio mucha ternura ver personas de mi generación que ya tienen que andar, por ejemplo, con pañales, porque ya están ancianos, y sin embargo ahí estaban luchando por la Universidad de San Carlos. Entonces se generó una exigencia hacia Arévalo de que interviniera la universidad, de que, no recuerdo cómo es el término exacto, pero ahora, si se hacía eso, no sabemos quién va a quedar en los otros años de presidente y entonces se sienta un precedente de que es posible intervenir, quitar la autonomía de la Universidad de San Carlos, ¿no? Que es pública. Entonces, eso es muy grave y sin embargo la narrativa que instalaron los corruptos fue Arévalo tiene la culpa, ¿no? Entonces, analistas serios, o sea, se han ido con esa narrativa. Y entonces, de parte de nosotros, si explicamos esto, se asume están defendiendo a Arévalo. No se, incluso me han dicho, no seas como sumisa a Arévalo. Y no, o sea, por ejemplo, yo puedo postear todo lo que quiera de Palestina. Sin embargo, respeto la posición del Ejecutivo. Yo puedo apoyar a Cuba, efectivamente, pero respeto la posición del Ejecutivo respecto a los médicos cubanos, ¿no? Que eso no es un problema de Arévalo, es un problema de mucho más atrás,
y que se explica, pero la gente no lo toma, ¿no? Entonces, no me siento pesimista con el proceso que viene, pero sí creo que va a ser difícil mantener o lograr una buena representación en el Congreso. Vamos a seguir siendo un grupo minoritario. eh, Incluso algunos diputados que en algún momento votaron a favor del Ejecutivo, hoy ni modo están en campaña política y entonces todo es contra Arévalo, ¿no? Entonces, y la bancada Semilla somos 8 nada más, ante 150 diputados, 152, es muy poco lo que se puede hacer. Únicamente por el respaldo del Ejecutivo logramos algunas cosas, ¿no? Bueno, ya estás platicando cómo está pintado el panorama actualmente ahí en la Cámara. Eso también puede servir o debería servir como experiencia para saber que es importante también tener un plan, pues, de cómo ganar más diputados, porque ahí vemos, pues muchas cosas han sido obstaculizadas, trabadas ahí en el Congreso. Y bueno, ahora platícanos un poco cómo está pintado desde el movimiento Semilla, que pues también sabemos que es una experiencia que creo que se debe demostrar más al mundo o a América Latina, porque pues es una experiencia de cómo han, por medio de los poderes fácticos, tanto el poder mediático de las redes, de los medios y también de algunos jueces corruptos, cómo aplican un lawfare. En este caso, a mí me gusta mucho este tema porque normalmente podemos ver ejemplos pues con los presidentes, Evo Morales, con Dilma Rousseff, cómo interviene un juez corrupto y la campaña de manchar pues sí, su honor, todo eso, pues se despliega fuertemente. Eso ya lo hemos visto cómo se van sobre esos líderes o los presidentes, las presidentas, pero en este caso, este ejemplo es importante porque, pues, cómo también tratan de obstaculizar que cómo va a ser posible que el partido que gana la elección Se le cancela. lo quieran borrar, ¿no? Ujú. Entonces, y también desde mi punto de vista, porque no sabemos, es lo que quisiera que nos platicaras un poquito, cómo pinta el panorama para el movimiento Semilla, tanto de la parte que también se ha definido como partido movimiento, pero cómo va a funcionar, ¿se va a volver a revivir como partido o se va a articular como movimiento y va a entrar en otros partidos? Platícanos cómo han pensado, qué se ve ahí y también cómo la formación política pues puede servir o ha servido para mantener cierta estructura o cierta idea ahí con el movimiento Semilla. Bueno, nosotros participamos en algún espacio que está trabajando por un frente amplio, ¿no? De alguna manera, la percepción de los otros partidos es que si bien el juez Orellana ordenó nuestra cancelación y los magistrados salientes tuvieron que aceptar decir que estábamos cancelados sin haber tenido ningún proceso de que conociéramos el expediente, de que pudiéramos defendernos, etcétera. Además, solo el Tribunal Supremo Electoral puede cancelar partidos, no un juez penal. Entonces, claro, eso nos ofrece un camino largo para defendernos ahora en lo penal, en lo del Tribunal Supremo Electoral también. Entonces, a última hora, el tribunal saliente, los magistrados salientes, tienen temor o tuvieron temor de que se les aplicara la penalización por no haber ejecutado la orden de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ellos ya al último minuto de salir de magistrado aceptan o dictaminan que el partido Semilla está cancelado.
Entonces, claro, eso nosotros lo tenemos que demostrar en los tribunales y eso es largo. Entonces, por eso, a nivel de campaña electoral que viene o proceso electoral que viene, pues estamos trabajando con los partidos que podemos ser afines para este frente, digamos, ¿no? Todavía eso está o sea, se está trabajando, ¿no? A nivel, nosotros, si bien no publicamos cosas porque se nos puede revertir, sin embargo, trabajo hemos seguido haciendo. Yo estoy a cargo de la formación política. La formación política la hemos visto como la posibilidad de abrir en la militancia hacia un frente amplio, porque casi siempre los dirigentes son, bueno, yo quiero ser candidato a presidente, aunque van a votar unos 4,000 personas por ti, pero dicen, yo quiero ser presidente, ¿no? El ego nos mata. Entonces, afortunadamente, realmente, como lo decía hace un momento, es una gran cantidad de partidos políticos de derecha y muy pocos partidos de izquierda. Y con ese prurito que tiene la población de que lo que huela a izquierda es comunismo, es malos, son guerrilleros, etcétera, ¿no? Entonces, el panorama, pues estamos tratando, hemos hablado con otras escuelas de formación política y llevar a la gente de los diferentes partidos a una concepción más amplia de poder hacer este frente amplio, ¿no? Dejar esos esencialismos de que solo nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Sino que permitirnos crear alianzas, ¿no? Yo insisto en los espacios políticos y sobre todo en mi bancada, que somos socios políticos, no somos amiguis, ¿va? O sea, porque ese es también un problema. Eh, yo al integrarme al Congreso nunca fui a parrandas con los compañeros, nunca. Y me decían, no, mira, fulano, diputados de otros partidos, han invitado a su cumpleaños y que no sé qué. Y yo argumentaba mi vejez, pero no es cierto, soy parrandera, me gusta, ¿no? Pero eso lo hago con mis amigos. Y el espacio político somos socios políticos. Entonces, con los del frente, o sea, que está Dignidad, que antes era el MLP, WINAC, se ha invitado a los de Voz y se ha invitado a los de Raíces, y el otro partido es, ah, eh, Dignidad es MLP, el anterior, y URNG, que probablemente cambie ya hizo su asamblea, y probablemente cambie su nombre, pero eso ellos lo van a decidir. Y yo creo que a donde le debemos apostar es al Congreso. Creo que ahí es donde necesitamos una cantidad, no soy ilusa, no creo que lleguemos a mayoría, pero por lo menos yo he insistido, si tuviéramos 60 diputados honestos, te es fácil conseguir llegar a 83, no fácil, pero se puede llegar a 83 para aprobar ciertas iniciativas. Ya las iniciativas que necesitan 107, pues imagínense, somos 8, llegar a 107 es cosa seria. Y a veces hemos logrado consensos y de la noche a la mañana se caen los consensos. Eso nos pasó con Molina Barreto, que es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros día viernes ya teníamos más o menos alguien gris, digamos, o sea, no blanco, pero gris. Y sin embargo, una llamada del secretario encargado de negocios de la embajada gringa, hace llamadas a los diputados y consiguen 100 votos. Entonces, eso fue tragar sapos y culebras para nosotros, ¿no? Porque Molina Barreto es el tipo clave en la Corte de Constitucionalidad. Y por eso ahorita está pasando lo que está pasando, ¿no?
lo de la universidad y Molina Barreto con Dina Ochoa y la otra señora, no recuerdo su nombre exacto, que es nombrada por el rector de la universidad, están tomando decisiones no apegadas a derechos, sino que para defender la corrupción, ¿no? Entonces, eso fue muy duro para nosotros, darnos cuenta que de la noche a la mañana, nos dieron la vuelta. ¿Ah? Eh, yo me recuerdo una diputada que me dice, mire, es que a mí nunca me habían llamado de la embajada. O sea, se sentía halagada de que le hubieran dicho de la embajada gringa que votara por Molina Barreto. O sea, y te da tristeza qué tipo de diputados tenemos. O sea, entonces el panorama no es nada agradable. Bueno, ahí con este ejemplo, pues ya estamos viendo cómo no es nueva la intervención. O sea, Ujú, sabemos pues que ese tipo de intervenciones pues hacen lobbies, ¿no? Acá en México también hay personajes pues que dejan entrar a esos poderes fácticos extranjeros. Tenemos el caso ahorita de Chihuahua con Maru Campos, etcétera. Y ese es un gran riesgo que estamos viviendo en América Latina y el mundo, ¿no? La intervención. Ahí ese reto lo tenemos muy presente, pues tanto México, Guatemala, próximamente en octubre Brasil tiene un gran reto. Y entonces, pues precisamente tú ya estás mencionando pues que ahí va la articulación del frente con estos partidos, algunos considerados más de izquierda, otros más moderados, y eso también pues es parte del frente amplio que se debe de hacer, ¿no? Incluso acá en México pues es algo que hizo Andrés Manuel, ¿no? Abrir el panorama para tratar de buscar las mayorías, que también pues ya en el diagnóstico lo tiene es claro, ¿no? Buscar los más espacios que se pueda de gente pues lo más decente que se pueda para los espacios de los diputados y también dejando ahí a la expectativa, pues qué tipo de figura pueden ser los candidatos, candidatas a la presidencia y vicepresidencia, porque ya vemos que, por ejemplo, ahí he oído esto del como un cierto tipo de movimiento ciudadano o poder ciudadano que le llaman de algunas iniciativas allá en Guatemala que pues se ven luego que pues ya traen un sesgo y un poder mediático para impulsar aparentemente algunas reformas, etcétera, pero a veces es como gatopardismo, ¿no? Ahí entra el riesgo de ver cómo le funciona a cierto sector de la derecha, porque también viendo las experiencias pasadas, hay momentos donde las derechas están separadas, ¿no? Hay varias derechas y no están unidas. Ahorita, ¿tú cómo ves ese panorama? Y que sabemos que normalmente nos tratan de meter como a un personaje outsider, le dicen, ¿y qué riesgos hay en Guatemala de que pueda plantearse eso? Y cómo, pues ves ya como para también ir dando algunos tintes de conclusiones y panoramas, ¿cómo ves esa situación, Olga? bueno, yo creo que sí está muy difícil. Hay cuatro más o menos que están punteando como candidatos a presidente. Suri Ríos, la hija del genocida Ríos Montt, eh, que es apoyada por un sector muy de derecha terrible como el unionismo. Sandra Torres, que apuesta a la quinta posibilidad de ser presidenta, eh, que su partido ha sido diezmado en el Congreso. O sea, sí, muchos de sus diputados han migrado a otros partidos. Yo describo ahorita el panorama en el Congreso como un mercado de pulgas, porque están saltando de un partido a otro, digamos, no se separan del partido original, pero sí aparecen en fotos, en actividades del otro partido, digamos, o sea, lo que hay ahí son casi cascos, ¿verdad? Entonces, las diputadas y los diputados te hablan de, mire, yo tengo 45 alcaldes que se van conmigo, ¿verdad? Y así ofrecen como el apoyo, ¿verdad? Como que fueran una maleta.
Entonces, también sigue insistiendo este Pineda, que es el que podría ser un outsider, pero nefasto. Tiene una trayectoria un poco muy, muy oscura. No recuerdo cuál es el cuarto. Y no se perfila, digamos, más que Torielo. Él es un demócrata de derecha, digamos, ¿no? Sin embargo, se ha ido con un partido que no tiene mucho arraigo, que es el partido Voz, que es una escisión de la UNE, ¿no? Eh, es un partido realmente pequeño, ¿verdad? Entonces, no sé si él, yo creo que debió haber esperado que se formara el Frente Amplio. Hoy probablemente hubiera sido, no porque sea de izquierda ni nada de eso, sino un hombre de derecha democrático, digamos, ¿no? Pero así está en este momento el panorama, todavía pueden haber muchos cambios. eh, y bueno, en- tenemos que trabajar mucho. Y yo creo, un poco ya aterrizando, que somos muy cortoplacistas. Y entonces, lo que decía, todo es culpa de Arévalo. No, la lucha sigue. O sea, yo no me siento derrotada, no me siento, a pesar de que a los 75 años ya debería de irme para la casita, pero me parece que hay que seguir trabajando, seguir organizando, seguir formando porque mucho de la pobreza que tienen los partidos políticos es que la gente no tiene pensamiento crítico, no distingue las diferencias de planteamientos políticos, y entonces rápidamente funcionamos como el personaje de Guille de Mafalda, ¿verdad? Cuando en una viñeta están diciendo que calor, y Guille dice, es por culpa del gobierno, ¿verdad? Entonces Mafalda le dice, ay, pobrecito candidato a bombas lacrimógenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos falta eso y por eso le apuesto a la formación política, porque me, me dice que todo es, incluso digo, los analistas serios han caído en la narrativa que le conviene a los personajes corruptos que es todo es culpa de Arévalo. Quitemos, ya no votemos por Semilla y entonces las cosas van a ir mejor. Y no es cierto, ¿verdad? Entonces, en lugar de apostarle a cómo podemos seguir aprovechando esa ventanita de que en este gobierno no ha habido represión para tu capacidad de organización. Entonces, fortalecer la organización. Pero ahorita no tenemos sindicatos fuertes a favor de la democratización o de la justicia. Al contrario, los sindicatos han caído en la corrupción. Para muchos sindicatos estatales, el Estado es la vaca lechera. O sea, entre más le sacan, mejor, ¿verdad? Y no tenemos sectores pobladores, o sea, de áreas precarias fuertes. Entonces, tenemos un campesinado un poco con ciertos grupos. eh, los sectores indígenas sí han cobrado fuerza y todo, pero también hay diferencias entre sectores y sectores, ¿verdad? No son una masa homogénea, obvio, así es la sociedad, pero sí necesitamos crear lazos, ¿no? Y entender que, como decía Simón de Beauvoir, siempre la lucha por los derechos humanos será siempre, porque siempre nos la van a coartar, siempre van a querer quitarnos nuestros derechos, ya sea de pueblos indígenas, de afrodescendientes, de comunidad LGTBIQ, etcétera, ¿no? Entonces, am, pues yo seguiré luchando hasta que ya las fuerzas no me lo permitan. Bueno, pues estamos llegando al final, Olga, de la entrevista. Ahí ya dibujaste varios aspectos de lo que viene, la importancia también de ver pues los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Ahí pues bien la apuesta por la formación, también la articulación
pues entre más países, eso es fundamental y pues ahí México y Guatemala, aunque ya se han hecho algunas cosas, ojalá que se pueda profundizar esa cuestión de las colaboraciones y bueno, pues les invitamos a toda la audiencia a que sigan viendo más entrevistas aquí en la 4TV. Hoy tuvimos a la compañera Olga Villalta desde Guatemala y pues un saludo hasta allá. Nos vemos en la próxima.